Buenas tardes, profesor. Hoy día nuestro grupo les va a hablar sobre mi trabajo, que está conformado por Juan Zubieta, Carla Ventura, Mary Sevillano, Alejandro Espinosa y quien les habla Ramos. Nuestro tema es el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, en la cual después de la renuncia del presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, Valentín Paniagua tomó el poder del gobierno de transición, en el cual solamente duró sus 8 primeros meses, para así poder instalar sus nuevas bases para retomar al sistema democrático. Bueno, hoy en el Perú no es muy optimista. Hay que tener en cuenta que el proceso de transición democrática en el Perú no es de tarea fácil ni de corto aliento. Por el contrario, es una tarea muy compleja que no compete únicamente al gobierno de turno, que si bien está a la cabeza y le elige hoy, es la población en general. Bueno, y por ello nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Por qué se dice que el proceso de transición democrática del gobierno transitorio de Valentín Paniagua fue un fracaso para la democracia actual? Por consiguiente, sí fue un fracaso. A continuación, sustentaré mis argumentos para poder fundamentar mi postura. Muchas gracias. Ahora, hablando sobre algunos autores de los cuales nos basamos al momento de escoger la información o al momento de plantearnos la pregunta del por qué fue un fracaso el proceso de transición de Valentín Paniagua, nos basamos en la información en la cual tuvimos de María Eugenia Ulfe, la cual es información sobre los indultos realizados en los años 2000 y 2001 en los mandatos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. Hablando sobre Valentín Paniagua, sus indultos fueron alrededor de 324 indultos, los cuales fueron otorgados, por así decirlo, a terroristas, lo cual fue algo completamente ilógico y fuera de lo real. Y también fue ocultado por varios medios de comunicación, los cuales solamente resaltaban las cosas positivas o los buenos actos de Valentín Paniagua. Por eso que esta información es muy poco conocida por personas. Ahora, hablando sobre los indultos, los cuales fueron hechos por Alejandro Toledo en su mandato, tenemos alrededor de más de 3.000 indultos a terroristas en su mandato, lo cual es algo completamente fuera de lo normal, algo completamente ilógico. Y en cambio, Valentín Paniagua, esta información sí está para las personas que puedan verla y puedan ver que fue uno de los puntos uno de los peores puntos de su mandato y uno de los que personas más recuerdan, su indulto a más de 3.000 terroristas. Ahora, hablando de uno de los cambios de indultos desde el año 2000 hasta actualmente al año 2022, no nos encontramos con muchos cambios. O sea, se han mantenido las normas o las leyes, por así decirlo, o sea, de hacer actividades, recursos humanos, manualidades, algo así. Pero algunos de nuestros posibles cambios que nos planteamos como grupo es modificar las leyes o todas aquellas disposiciones legales que establezcan prohibiciones o limiten al presidente a realizar indultos, a veces excesivos indultos, casos como los de Pedro Pablo Kuczynski al momento de indultar a Alberto Fujimori en el año 2017, o tales como Martín Vizcarra en el año de la pandemia, 2020, el cual indultó a 20 presidiarias de los penales de Chorrillos y Pucallpa por simplemente coronavirus, algo completamente fuera de lo normal. Y bueno, ahora le pasaré el turno a mi siguiente compañero, el cual hablará de otro tema. En segundo lugar, durante el mandato de Valentín Paniagua a inicios del 2000, según Vergara, en 2010 el Diario Expreso y sus satélites utilizaban la expresión "los cívicos" para eludir a un grupo de gente de izquierda proveniente de la zona eje que ingresaron a trabajar al Estado, los cuales aludían a la sociedad civil y a una clase moralista y a veces en torno a ser como medio dolidos y sufridos por la patria. Esto se supo años después, ya que fue un tema escandaloso y como parte de las razones de por qué comenzó el declive del mandato de Valentín Paniagua. Un tema muy llamativo es cómo llegó a ser presidente. Si bien un gran porcentaje de la población peruana lo tiene como héroe, ya que aceptó el mandato en un momento de crisis, otro gran porcentaje de la población lo tiene como un traidor a la causa fujimorista, ya que si Paniagua no hubiera aceptado ser presidente interino en esa ocasión, no se hubiera llevado a cabo el golpe de Estado de Alberto Fujimori.
Otro caso relevante, según la Defensoría del Pueblo, acerca de los caviares, es el de García Sayán, llamado Caviar, por haber sido presidente de la Corte de IDH de 2010 a 2014, y porque en retrospectiva, según siendo ministro de Justicia del gobierno, terrorismo con detenciones arbitrarias y condenados irregularmente, en sus declaraciones dadas a un programa de prensa, este Caviar, como ministro de Justicia, declaró que los indultos no fueron hechos irregularmente, ya que fueron hechos exclusivamente de forma técnica, más no política. Así, comparando las cifras de indultos entre su gobierno y el gobierno de Fujimori, como que minimizando la magnitud de los hechos. Bueno, y en base a las permanencias que menciona el autor, tenemos de que se permanecen las actividades monetarias para lograr una reducción de sentencia o posible indulto, el conceder indultos y conmutar penas salvo casos prohibidos por la ley. Y otras también es que los caviares han permanecido, aún siguen plagados en los gobiernos que siguieron luego de este presidente interino. Luego se tienen las conclusiones. Bueno, de ello resulta necesario decir que en este gobierno de Fujimori tiene una autoridad legal. Básicamente fue que liberó a mayoría de inocentes condenados injustamente después de que se aprobara una de las leyes. Se cometió lo que es una negligencia, de manera que los hicieron pasar un mal momento a estas personas, ya que sin ninguna culpabilidad fueron sometidos y condenados injustamente. Posteriormente a ello, los gobiernos de Paniagua y Toledo continuaron utilizando lo que es una misma comisión encabezada por el padre Lancieros, que investigaba caso por caso en un número menor, no de terroristas, sino de inocentes indebidamente condenados, además de que se podría decir de que la no continuidad de las tareas que plantearon fue una caída de un régimen fujimorista. Por ello, el gobierno se sometió a una de las principales causas, lo cual es el deterioro de esta democracia en el gobierno de Paniagua y Toledo. Gracias.